Bueno, entonces, continuando, eh, decía que el día de ayer en la hora de tutoría, un estudiante me preguntaba a qué me refiero con esto, ¿no es cierto? Con cotas constructivas, eh, con profundidades. Ustedes incluso podrían hacerlo mejor. Es esto, fíjense. Aquí tengo un corte de un pozo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que todas las medidas que nosotros estamos dando y todas las cotas que estamos calculando son proyectadas al eje del pozo, a esta línea, ¿sí? Todo es proyectado al eje del pozo. De tal manera que tanto longitudes, ¿no es cierto? Longitudes de tuberías estarán calculadas al eje, ¿sí? Siempre calculadas al eje. De esa manera se simplifica el cálculo, ¿no es cierto? Hidráulico, para no estar haciendo eh, cálculos para determinar esto de acá en el desarrollo, sino que todo lo hacemos al eje y no nos importa en el diseño, no nos importa por lo pronto el diámetro del tubo, ¿cierto? Perdón, el diámetro del pozo. Entonces todo está proyectado acá. Pero ya al final que tenemos el diseño hidráulico y todo ha cumplido desde la parte hidráulica y de la normativa, nosotros podemos hacer un cálculo muy sencillo, ¿no es cierto? Para que nos calcule estas cotas de acá, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con el ancho o con el diámetro del pozo. Si el pozo tiene 90, nosotros podríamos calcular esta parte, ¿no es cierto? Esta parte con su respectiva pendiente. Entonces, si acá este pozo llegaba a una cota, ¿no es cierto? Porque se proyecta la tubería. Y si quisiéramos hilar tan fino de coger y tener exactamente aquí, bueno, ese es un cálculo geométrico simplemente que se hace y se restaría este valor. Incluso podríamos pulirle ya las longitudes reales de tuberías, ¿no es cierto? Porque si están al eje del pozo, siempre vamos a tener estos excedentes. Y esto nos puede sumar a varios metros de tubería que en la práctica se van a quedar, van a sobrar, ¿cierto? Porque imagínense 45 centímetros aquí de este tubo y 45 centímetros acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si es un alcantarillado grande, pues al final va a quedar tubo sobrante. Entonces, al final, ya para lo que es cálculo de cantidades exactas, podemos hacer unas columnas en la hojita que nos calculen la cota exacta acá para esta longitud real y la cota exacta acá para esta longitud real también. Y las cotas reales, ¿sí? Eso era lo que quería aclararles respecto a la pregunta que ayer no tuve disponible esta figura, pero ahora que la tengo, pues justamente recordé lo que consultó el señor estudiante. Y con esto espero que quede más claro, ¿no es cierto? Porque fíjense, las profundidades también, ¿cierto? Las profundidades son al eje. Y si quiero ya colocarle las profundidades exactas acá, a la entrada de la pared del pozo, también puedo hacerlo. Que serán diferencias mínimas de centímetros. Sí, entonces eso podría incluso no tomarlo en cuenta, pero las longitudes posiblemente que sí sea importante para no tener demasiado excedente. Y también esto al fin de cuentas en el presupuesto suma, ¿cierto? Entonces son cositas pequeñas, detalles que pero en alcantarillas grandes pueden hacer una gran diferencia. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Bueno, vamos a hacer entonces nuevamente un ejercicio de acumulación. Em, voy a hacer uso de, voy a hacer uso de la ortofoto, ¿sí? Y de las curvas de nivel que
ya habíamos, ya habíamos utilizado en la primera clase, pero esto sirve de mucho para, justamente para esto. Vamos a ver, y voy a cargarlo al modelo de terreno para que me asignes las elevaciones que voy a necesitar. Sí, en este caso de XF contornos, curvas y elevación. Espérame un segundo que le cargue y ya está. Bueno, ahora ya tengo. Entonces, fíjense, se genera este polígono límite, ¿no es cierto? Que es el que me está indicando hasta dónde tengo información de elevación, ¿no es cierto? Hasta aquí es el límite de la topografía. Bueno, entonces tomamos parte de esta, de esta ciudad o de este pueblo. Vamos a tomar parte para hacer una red y definir lo que son tramos y todo, ¿no es cierto? Entonces, voy a ir colocando pozos. Esto es lo que debería hacerse en la realidad, ¿sí? Contamos con, contamos con una planimetría o una ortofoto y eh, debemos también contar con la topografía para conocer elevaciones y sentir y conocer el sentido de los flujos. Entonces, miren, yo voy a colocar pozos, entonces empiezo aquí. Este sería mi pozo uno, ¿sí? Mi pozo 2, 3, 4. Hacerlo así: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Listo. Tengo los pozos. Voy ahora a incluirle una anotación de elevación y luego si ya podemos empezar con el trazado de las tuberías, ¿no es cierto? Para ir. Listo. Entonces, fíjense. Voy a ver si le pongo. Vamos a ver si podemos ponerle un tamaño más grande. Acá las elevaciones. Listo con esto. Entonces, a ver, fíjense lo que vamos a hacer. En primer lugar, hay que fijarnos en las pendientes naturales del terreno, ¿cierto? La norma nos dice, bueno, que los alcantarillados en lo posible deberían seguir la pendiente natural del terreno. Pero, a ver, hay que tener en cuenta que yo voy a descargar acá, ¿no es cierto? Entonces, los flujos podría yo traerlos en este sentido, ¿sí? Voy a venirme en este sentido. Y en primer lugar voy a colocar todas estas líneas de forma vertical, ¿sí? Y luego voy a hacer el trazado de las líneas de forma horizontal. Alguien puede decir, no, bueno, yo hago en cambio este sentido. Alguien puede venir así, ¿cierto? Traer toda esta agua hasta acá, luego traerla acá, luego traerla así. ¿Qué es lo que pasa? Que en alcantarillado se recomienda
que también el recorrido de las aguas en lo posible sea el menor, ¿sí? Entonces, claro, eh, lo más práctico es tratar de trazar rutas que sean directas hacia el punto de descarga. Lo voy a hacer yo porque voy a empezar de esta forma, miren. Voy a ir conduciendo las aguas hacia la parte baja del pueblo, ¿sí? Y voy a irme de forma vertical, ¿sí? Entonces voy a unir y a trazar. Entonces me voy del pozo 1 al pozo 5, ¿cierto? Tengo cota descendente y me quedo hasta ahí, miren, ¿sí? Todo lo vertical lo voy a hacer. Ahora me voy del pozo 2 al 6, al 10 y termino en el 13. Luego voy del 3 al 7. Tomen en cuenta que todo está con caída hacia acá, ¿no es cierto? Al 15. Y finalmente esta línea de acá. Del 4 al 8, al 26, perdón, al 10, este es el 12 y caigo en el 16. Entonces, miren, mi primer trazado está listo, ¿sí? Tengo agua que viene en este sentido y recoge todas estas, ¿no es cierto? Todas estas, las que están a los lados de las tuberías. Ahora, necesito colocar tuberías que recojan el agua en cambio de las horizontales, ¿cierto? Y aquí es donde viene el criterio de no división de caudales y de pozos de salto. Entonces, fíjense en el primer tramo. Si yo estoy llevando el agua hacia acá, ¿no es cierto? Yo no podría conectar directamente una tubería aquí y que me traiga también el agua hacia acá, porque ahí estaría dividiendo caudales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿No es cierto? Colocar un pozo de cabecera, un tramo de cabecera, para que eso no suceda, no se dividen los caudales. Y se coloca aquí un pozo ficticio, ¿sí? O sea, otro pozo. No quiere decir que en la realidad se van a construir dos pozos, sino que aquí en el software eh, se aplica este, este artificio, podría decirse, porque el programa no tiene un elemento propio de tramo de cabecera, ¿sí? Entonces aquí se lo representa con un doble pozo, que en cambio en nuestros ejercicios lo representamos con una línea, ¿recuerdan? Una línea perpendicular a la tubería que forma una especie de T, y eso significa que tenemos un pozo de cabecera, ¿no es cierto? Entonces, yo he decidido que los flujos vayan hacia acá, entonces aquí pongo un tramo de cabecera y lo conecto acá, ¿no es cierto? Entonces ahora sí, puedo recoger las aguas de estos lados, acumularlas aquí y llevarlas hacia acá, ¿cierto? Listo, continúo con la siguiente. Aquí también necesito otro tramo de cabecera porque no puedo dividir aguas. Ya está decidido que viene esto así y se va para allá. Entonces aquí otro tramo de cabecera. ¿Cierto? Que haga lo mismo. Se conecte acá. Aquí lo mismo haríamos. Otro tramo de cabecera que se conecta acá. Y ya está, ¿sí? Para esta calle. Vamos acá y exactamente lo mismo. Como el flujo está viniendo en este sentido, no puedo dividir aguas, entonces tengo que poner un tramo de cabecera para recogerlas de este lado, ¿sí? Aquí también, ¿sí? El agua viene, se acumula en este pozo todo y continúa hacia la parte baja, entonces no puedo dividir aguas, necesito otro tramo de cabecera, ¿sí? Lo mismo aquí, ¿sí? Es muy similar todo aquí porque tengo las pendientes
tanto en este sentido y en este sentido, ¿sí? O fíjense, aquí podríamos hacer otra situación. Por la pendiente, miren, aquí tengo 23 y acá tengo 25. Entonces aquí puedo yo ponerlo en el otro sentido, ¿sí? El tramo de cabecera lo voy a poner acá, ¿cierto? Aquí pongo el tramo de cabecera para recoger el agua de estas casas y lo conecto aquí. Y bueno, entonces acumulo, ¿cierto? Todo es también en función de las cotas. Si aquí tengo 1825 y 1823, entonces mejor traigo hacia acá. Acá como tengo 1823, 48, aquí sí puedo traer hacia acá. Acá tengo 826, 823, sí puedo traer hacia acá. ¿Sí? Entonces miren, aquí ya tengo un pozo en el que llegan 3 tuberías y sale una, pero se mantiene igual, no se divide en caudales. Entonces en el de acá, ¿cierto? Recojo aquí, vengo por acá, pasa esto de aquí, aquí tengo un tramo de cabecera, no divido caudales y acumulo acá. Fíjense, ya tendría la segunda calle horizontal lista también. Aquí sí puedo, ¿no es cierto?, conectarme directamente acá porque aquí no se dividen caudales. Tengo más bien que a este conectarlo acá. Entonces hago esa operación, vengo aquí y me conecto aquí. Veo las cotas, cómo estoy. Fíjense, aquí tengo 817, entonces, y acá tengo 815, entonces puedo colocar un tramo de cabecera aquí y conectarme acá. ¿Sí? Y vemos acá también tengo 26 y acá tengo 17, lo mismo, ¿cierto? Entonces, el tramo de cabecera iría aquí y se conectaría acá. ¿Sí? Entonces ya tengo eh, la mayoría. Ahora vamos acá, ya en la última. Fijémonos en las cotas. Tengo 810, 812, ¿sí? 814 acá y 807. Bueno, aquí entonces tendría que hacer lo siguiente. Aquí me toca irme obligadamente en contrapendiente acá, ¿cierto? De aquí del 814 también puedo traer acá. Aquí no puedo conectar esto jamás, porque hay un desnivel de 7 metros. Entonces aquí lo que tengo que hacer es un tramo de cabecera, ¿no es cierto? De aquí hacia acá. Siempre, bueno, respetando este criterio de no dividir caudales, ¿sí? Y vamos a ver, luego tengo que colocar otro pozo aquí para sacar todo esto acumulado hasta aquí, ¿no es cierto? Y esto de aquí también. Puedo colocar un pozo aquí. Voy a colocar otro por acá. Y veamos, ahí sí tengo caída. Y lo conecto acá, ¿cierto? Y finalmente mi descarga, supongamos que la tengo aquí. Y he acumulado todo, ¿cierto? Sin dividir caudal en ninguna parte. Lo que necesitan luego es, claro, ya editar un poquito para que eh, estos pozos queden con la misma cota y con la misma nomenclatura, ¿cierto? Por ejemplo, este es, debe llevar la misma nomenclatura del pozo 1, ¿cierto? Porque luego en los perfiles, si no tenemos la misma nomenclatura, vamos a tener problemas. Y eso lo hacemos para todos. Sí, entonces fíjense, esa es la manera de realizarlo correctamente. En este caso ya tengo yo trazada de forma correcta mi red, sin división de caudales,
¿cierto? Con los pozos, con los tramos de cabecera correctos, bueno, para esta zona. Faltaría traer todas estas aguas de la parte superior igual y conectarlas en algún pozo, ¿no es cierto? También acá y traer todo esto. Entonces esto va a ser parte de la tarea, ¿sí? Que lo ensamblen a todo el alcantarillado. Yo hago la parte central para indicarles, pero por ejemplo de aquí todo viene ya, esto es, viene de lo alto y pueden conectarse acá y pueden conectarse acá y así. Eso, no sé si ahí está mejor explicado, me queda más claro la situación de la no división de caudales, de los tramos de cabecera y todo eso. O si no, me van preguntando y lo vamos aclarando. Ingeniero, yo tengo una pregunta con respecto a la parte del último que se trazó, A ver, en donde iba de la cota de 810 a la 812. aquí, Ujú. sí. Ahí, si bien salimos de la 1814 a la 1812, ¿no habría como ir de la 1812 a la 1810? No, porque, o sea, si la traigo de la 1812 a la 1810, yo tendría que de aquí, de la 1810, ver hacia dónde saco las aguas. Entonces, si yo lo que quiero es acumular acá para venir por las calles, ¿cierto? Aquí es un caso en el que me toca decidir irme en contrapendiente, o sea, tendré que excavar un poco más, pero si yo traigo de la 812 a la 810, aquí tengo que salir por acá, ¿cierto? O sea, Ay, habrá, ay, o sea, sí, siempre tiene que ser por calles. en lo posible, sí, es que el alcantarillado nivel 3 tiene que ir por calles. Y claro, habrán situaciones en las que, bueno, aquí no hay mucho desnivel, aquí hay 2 metros, ¿sí? Que tranquilamente se puede ir en contrapendiente, ¿sí? Eh, y lo que va a suceder, déjenme ver si hago, voy a hacer un dibujito para. Entonces, en ese caso, por ejemplo, a ver, lo normal, lo que deberíamos procurarnos, ¿no es cierto? Siempre hacer es esto. Tenemos la calle y tenemos el pozo y, y listo, ¿no es cierto? Entonces, igual, tenemos nuestra tubería que también va siguiendo la pendiente natural del terreno. Eso es lo ideal, y en la mayoría de los casos hay que hacerlo así. Pero, ¿qué pasa? Ahora yo tengo este otro escenario, ¿no es cierto? Tengo el terreno así y tengo mi pozo, ¿cierto? Acá y aquí, obligadamente, me toca hacer un pozo más profundo, ¿sí? Un pozo más profundo para irme así. No me queda más. Pues es que es la única forma de lograr sacar a gravedad los caudales, ¿sí? Ahora, si ya fuera demasiado el desnivel, ¿cierto? Si fuera mucho más por acá y posiblemente ya el pozo supera los 5 metros y los suelos no son buenos y hay nivel freático y tanta situación, eh, tendría que ver la posibilidad de irme por otros lados, ¿no es cierto? Ya por áreas verdes y en el peor de los casos, si no se puede sacar a gravedad, toca poner bombeo. Así, esa sería la última alternativa, pero si no se puede, no queda más que acumular aguas en un cárcamo de bombeo, bombear, descargar en un pozo que luego de este pozo sí ya pueda llevarse a gravedad. Pero aquí no pasa nada, como les digo, son 2 metros, ¿sí? Tampoco es tanto el desnivel. O sea, hay que hacerlo para llevar todo por calles. Si no, la otra alternativa podría ser de pronto de aquí, ¿cierto? Eh, buscarme por acá un- una zona en donde pueda descargar gravedad y si de aquí puedo sacar luego acá, también. Voy a colocar un pozo a ver qué pasa. Digamos si lo pusiera por aquí. 1807, no, no gano nada, ¿sí?
Igual esta zona está más baja que acá, entonces está bien lo que se hace aquí, traerlo en contrapendiente. Y el resto sí, fíjense, todo lo he llevado con la pendiente de las calles, de, de mayor a menor, ¿cierto? A menor. Aquí ya tenemos 12, acá tenemos 9, 7, 99 y finalmente nuestra descarga que está a 90. Y listo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Claro, dígame. Disculpe, respecto a las partes donde no existe cuadras, donde hay carreteras que son a largo, ahí, digamos, para poner la separación de los pozos, ¿se tendría que hacer referencia a la pendiente o que hay una distancia específica para cuando hay, o sea, solo hay carreteras que están en línea recta o con curvas, como se ve alrededor de del gráfico? Acá, por esta Ah, zona. ajá. Claro, hay recomendaciones de longitudes máximas entre pozos en función del diámetro de la tubería. Por ejemplo, para tuberías de 200 milímetros, la máxima longitud que se recomienda creo que es de 100 metros. Entonces, si yo tengo más de 100 metros, por decir, en una calle que sea sumamente larga, en- y claro, eh, estoy con tubería de 200, bueno, entonces tendría que ver la posibilidad de colocar otro pozo intermedio. Digamos que yo tengo 150 metros, ¿cierto? No puedo colocar un pozo y otro a 150, entonces lo pongo a un intermedio y quedaría en cada pozo a 75. Y esas longitudes van aumentando en función de los diámetros. Para 250 se tiene un poco más de longitud permitida. Para 300 un poquito más, 400 y así. ¿Sí? Entonces también hay una restricción de separación entre pozos. Justamente eso es por el mantenimiento. Y también porque, claro, tramos muy largos pueden sufrir asentamientos diferenciales en algún momento porque el suelo estuvo mal compactado o cualquier situación. Y se pueden asentar y eso a la final produce, produce acumulación de materia orgánica y puede a futuro generar obstrucciones y todo. Entonces, longitudes muy grandes entre tuberías están restringidas también en función de los diámetros, ¿sí? Ahora, en curvas, por ejemplo, curvas, ¿cierto? Al ser las tuberías de alcantarillado rígidas, ¿no es cierto? Lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esto, que venimos con alcantarillado así, ¿no es cierto? No puedo hacer esto. Entonces, para el desarrollo de las curvas se suelen poner varios pozos, ¿sí? Hasta que se desarrolle. Ahora, claro, ya depende de materiales, porque eh, ah, no hace mucho vi que se está trabajando también ya con polietileno de alta densidad en tuberías de alcantarillado. Y bueno, el polietileno de alta densidad sí permite dar curvas. Entonces, por ejemplo, miren, aquí estoy dando curva en la tubería sin colocar pozos, ¿cierto? Y eso se hace con la herramienta bend o aplastándola con tecla control. Eso ya lo vimos en Water Gyms, ¿recuerdan? Y aquí podría, en el caso de que se quisiera hacer, ¿no es cierto? Habría que ver también la longitud y todo. Pero depende de los materiales. En el estudio se tiene que definir qué material, porque el material más común para alcantarillado es el de pared rígida, ¿cierto? Por ejemplo, el que tiene la línea de plastigama o la línea de- también de rival, tubertor, todos estos tienen paredes de tubos rígidas, ¿no es cierto? Que son en formas de anillos. Y es justamente
por las cargas que deben resistir. Pero como les digo, o sea, si es que sale algún material de tubería de alcantarillado que permita dar curvaturas, podríamos ahorrarnos pozos, ¿sí? Sigamos. ¿Alguna otra consulta? ¿No tiene más preguntas? Ingeniero, ¿y cómo configuramos esta parte de las normativas que eran para ¿Pero en qué me dice? con los criterios con los que trabaja? Dependiente. ¿En el programa? Sí, Ya, bueno, eso ya lo, si ya pasamos al manejo del software. Hoy día podemos hacer una introducción al software. O sea, lo que me refiero es de la parte general, ¿no? O de la hoja de cálculo, o de lo que sea, de lo que hemos visto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o avanzamos ya con... Ariana, ¿quedó claro lo de la parte de las acumulaciones de los tramos de cabecera? Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces si no hay dudas ya sobre este tema, podríamos hacer una introducción a Sewer Gyms y poco a poco, en un par de clases, yo creo que podríamos ya abordar. Bueno, vamos a ver. Bueno, no lo voy a borrar, voy a crear uno nuevo. ¿Sí? Aquí, bueno, esta ventana, igual me pregunta, recuerdan como en Water Gyms, aquí también lo que me pregunta es si quiero activar el control de cambios en el modelo hidráulico. Si le digo que sí, luego puedo acceder a un resumen, a un informe de los cambios que se han realizado. Y si le digo que no, bueno, no tendré simplemente ese. Y también se puede activar en cualquier momento. Bueno, el entorno, fíjense, es prácticamente similar, ¿cierto? Muy similar a Water Gyms. Entonces, como ya vimos, ¿cierto? Creo que todos los que están en este curso fueron también alumnos en el curso de abastecimiento de agua y ahí nos dedicamos bastante a lo que era Water Gyms. Tiene sus diferencias, especialmente en la configuración de cálculo. Y también aquí ya tenemos otras herramientas propias de alcantarillado, como son los perfiles, ¿cierto? En WaterGyms podíamos también trazar perfiles, pero no con el detalle que tiene aquí, porque aquí en alcantarillado se necesita la tabla o la guitarra que se conoce, ¿cierto? Pero tenemos, fíjense, herramientas igual de dibujo, de análisis. Tenemos acá componentes, tenemos bombas, patrones, controles. Igual se puede hacer simulación en periodo estático, periodo extendido. Tenemos para datos de lluvia, para cargas sanitarias, para caudales extremos. Aquí es en donde se definen los coeficientes de mayoración por los métodos, sean de Babi, de Harmon, de todo. Sí, tenemos catálogos y bueno, muchas herramientas más. Y justamente en Tools, fíjense, tenemos las herramientas de Model Builder, que también estaba en WaterGyms, que es para hacer uso de información externa, ¿cierto? Como archivos CAD o archivos Shape, para transformarlos a redes. Tenemos el T-Rex, ¿no es cierto? Que nos sirve para eh, interpolar elevaciones. Tenemos el Load Builder para los métodos de asignación de cargas, que este va a ser prácticamente el más importante, porque con este vamos a trabajar y vamos a hacer diseños ya de forma, bueno, algo haremos también con áreas, como lo hicimos en la hoja de cálculo, pero Load Builder tiene muchos otros métodos que nos abren un sinnúmero de posibilidades, a diferencia de una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo pues, tiene su método y ya está, pero esto no, esto es mucho más amplio. Polígonos de Thyssen también, ¿no es cierto? Si queremos trabajar con el método de las áreas,
o por densidades poblacionales o por uso de suelo, para definir zonas residenciales, comerciales, institucionales. Podemos trabajar con polígonos de Thyssen, ciertos reportes y nada, y listo. Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer antes de empezar con un trazado de una red? Primero, vamos a configurar las opciones de cálculo. ¿Sí? Entonces, miren, aquí en la calculadora esta que dice opciones, en Home, o también en la parte inferior, el centro de cómputo, ¿sí? En cualquiera de estos, aquí también puedo acceder a las opciones de cálculo. Voy a hacerlo desde acá, desde la propia pestaña que tiene opciones. Y aquí es donde debemos nosotros configurar lo siguiente, miren. El programa por defecto eh, carga el solver de SewerGIMS, ¿sí? Con onda dinámica. Este es el implícito. Pero bueno, estamos trabajando con SewerGIMS. Lógicamente, pues, se cargará con el solver implícito de SewerGIMS. Pero la ventaja de este programa y en sus últimas versiones es que podemos nosotros seleccionar el motor de cálculo de SewerCAD para alcantarillados sanitarios y el motor de cálculo de StormCAD para alcantarillados pluviales, ¿sí? Ambos trabajan con el criterio de flujo gradualmente variado, ¿cierto? Incluso hay uno más, fíjense este que dice explicit, que es del SWIM o SWMM, que es un programa también para alcantarillados desarrollado por la misma agencia que hace EPANET, ¿cierto? Ya vamos a ver en su momento cuál sería la ventaja de que este sea compatible, ¿no es cierto? Bueno, en resumen, podemos nosotros diseñar alcantarillados sanitarios, ¿cierto? Podemos diseñar alcantarillados pluviales con StormCAD y podemos diseñar alcantarillados combinados, o mejor dicho, no diseñar. Podemos modelar, porque SewerGIMS no tiene opción de diseño, ¿sí? Pero SewerGIMS nos permite modelar alcantarillados combinados. O sea, le podemos colocar caudales de aguas residuales y caudales de aguas lluvias. Para lo que nos compete en este primer tema de alcantarillados es el sanitario. Entonces, antes que nada, se debe cambiar a SewerCAD, ¿sí? Hay que tener en cuenta que SewerCAD es un software que también viene independiente, ¿no es cierto? Que también lo vende de forma independiente Bentley. ¿Sí? Viene un SewerCAD exclusivamente para alcantarillados sanitarios y también vende el StormCAD para alcantarillados pluviales por separado. Pero la ventaja del SewerGIMS es que es un paquete mucho más completo en el que contiene a ambos software, ¿sí? Los contiene al SewerCAD y al StormCAD. Entonces ya no necesito trabajar con dos software, sino que con uno solo, como SewerGIMS, podemos diseñar tanto alcantarillado sanitario como alcantarillado pluvial. Entonces, para el sanitario, SewerCAD, ¿sí? En el tipo de análisis, fíjense que por defecto está estacionario, ¿no es cierto? O en periodo estático, que es el que normalmente realizamos, ¿cierto? Porque nosotros diseñamos para un caudal máximo horario. Por ejemplo, el de la hoja de cálculo es una simulación estática. Es una simulación estática, ¿no es cierto? No está cambiando el caudal en el tiempo. Sin embargo, el programa puede realizar también simulación en periodo extendido, igual que se hace en WaterGIMS. Lo vamos a hacer en estático porque en estático nos permite, fíjense si nos vamos a la otra opción, en estático nosotros podemos hacer análisis, ¿sí? Y también podemos hacer diseño. Entonces, cuando yo quiero hacer análisis,
lo que va a hacer el programa es en base a lo que yo he definido, ¿no es cierto? Yo tengo que definirle caudales, diámetros, profundidades, pendientes. Entonces, ¿cuándo me sirve la opción análisis? La opción análisis me sirve cuando quiero evaluar, por ejemplo, una red existente en la que yo no necesito que se modifique nada, ¿no es cierto? Ya está construida, eh, ya está con sus pendientes, sus diámetros, sus profundidades. Entonces yo no necesito que el programa modifique nada. En ese caso sirve la opción análisis, ¿sí? Pero cuando se trata de alcantarillados nuevos y nosotros queremos utilizar eh, la potencia del programa en diseño para que el programa automáticamente, ¿no es cierto?, calcule profundidades, pendientes, diámetros y todo, bueno, le ponemos en diseño, ¿sí? Listo. Esto sería lo primero que tendríamos que configurar antes de cualquier situación. Eh, lo demás podemos dejar por defecto y nos vamos acá a el método de fricción. Entonces, por defecto, fíjense, el método de fricción está con la ecuación de Manning. Esta es la ecuación que prácticamente en todo el mundo se utiliza para flujo a gravedad o a lámina libre, ¿cierto? Manning. Pero bueno, tenemos también otros métodos. En el caso de que quisiéramos comparar o hacer un estudio o una tesis sobre métodos de diseño también para alcantarillados con otras ecuaciones, bueno, hay. Pero no hay que darle mayor vuelta. En realidad la que ha funcionado, funciona y funcionará y se seguirá utilizando con toda seguridad es Manning, ¿sí? Entonces le dejamos en Manning y nos vamos por acá. Entonces fíjense, cuando ya hayamos hecho el trazado de nuestra red, nosotros tenemos que aquí cargarle el método de caudal extremo que queremos utilizar y por eso hay que crearlo, ¿sí? Ahora mismo no hay un método de caudal extremo. Entonces, si no hay un método de caudal extremo, el programa no calculará caudal máximo horario, lo que hará es se quedará hasta aquí nomás, ¿no es cierto? Hasta el caudal medio diario. Entonces, ese método de caudal extremo es justamente para esta F. También ya lo veremos detenidamente, con calma, hasta llegar aquí. El resto, el programa lo hace automáticamente. Nosotros lo que tenemos que encargarnos es de proporcionarle al programa la información de, por ejemplo, la topografía, la planimetría, ¿no es cierto? Los datos de caudales, densidades poblacionales y todo. El programa después hará ya la selección de diámetros pendientes en función de los criterios de velocidad y también en función de las recomendaciones de normas como rellenos mínimos y todo. Entonces, esto del caudal extremo, esto lo modificaremos en su momento cuando ya hayamos creado un caudal extremo. Por ejemplo, miren, eh, aquí, si yo le pongo Extreme Flow Setup, no tengo nada para seleccionar. ¿Por qué? Porque no tengo red en primer lugar, ¿no es cierto? No tengo ningún tipo de caudal asignado, entonces no puedo seleccionar un método de caudal extremo si no tengo nada de información. Entonces, en la configuración inicial, esto no aplica. Esto aplica ya cuando tengamos la red. ¿Sí? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Propiedades del agua, gravedad específica. eh, si queremos trabajar con alcantarillado a presión, a bombeo, aquí el método por defecto que está asignado es Hazen-Williams. También podríamos cambiarlo, ¿sí? Y nada más. El resto son coeficientes por defecto, especialmente para pérdidas en pozos, ¿sí? Estas son normativas americanas que sirven para calcular las pérdidas en los pozos y eso le debemos dejar tal cual. Esto si nos no hay sentido modificar esto, eso ya es de normas americanas. Entonces, eso es lo único que deberíamos hacer en opciones de cálculo, ¿sí? Listo. ¿Qué otra configuración se debe
¿Qué otra configuración se debe realizar antes de empezar un trazado? ¿Alguien me puede decir qué era lo que se hacía en WaterGems antes de hacer un trazado? ¿Alguien recuerda? Tal vez ingeniero la configuración de unidades. Bueno, muy bien. Configuración de unidades. Vamos a ver. Aquí nos vamos a Tools, ¿no es cierto? Y vamos a ver acá. También, bueno, podemos configurar colores de fondo, de pantalla, de todo, ¿no es cierto? Las escalas eh, para texto, para símbolos, ¿sí? Fíjense que el modo de dibujo está en escala, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que todo lo que yo trace automáticamente se asignará un valor en función del archivo de fondo que utilice. Si utilizo ortofoto, si utilizo planimetría, pero también tenemos la opción esquemática, ¿no es cierto? En donde yo hago trazados y el programa no asigna ninguna longitud, sino que yo luego manualmente edito, ¿cierto? Y le pongo 100 metros, 120, lo que sea. Vamos a dejarle en escala y nos vamos a las unidades. Yo ya la tengo configurada en el sistema internacional, pero ustedes cuando abran por primera vez se van a encontrar con el sistema tradicional de Estados Unidos. Pues hay que seleccionar el sistema internacional y resetear por defecto para que este sea el sistema que luego, ¿no es cierto? Cada vez que abran un nuevo proyecto, siempre se cargue con el sistema internacional. En etiquetas también, ¿cierto? Ustedes podrían configurar su propia nomenclatura. Por ejemplo, si no desean que en los planos aparezca CO de conducto, sino que quieren que aparezca la T de tramo, le ponemos aquí, ¿cierto? Editamos. Lo mismo para pozos. Si no quieren que aparezca MH de manhole, podríamos ponerle la P, ¿no es cierto? De pozo, lo que sea. Lo que ustedes necesiten configurar, pues está aquí. Y también recuerden que en etiquetas, en labeling, nosotros tenemos la opción de resetear o de poner el número a partir del cual queremos que numere las tuberías, los pozos, cualquier elemento. Ya está. ¿Sí? Ok. Listo. ¿Qué otro paso se debe hacer? ¿Alguien me puede decir qué se debía hacer antes de realizar cualquier trazado en WaterGems y por qué? ¿No era crear capa? ¿Una capa? Capa, no, aquí no se crean capas. Configurar el material con el que vamos a trabajar, las unidades Exacto. también. Bueno, las unidades ya está. ¿Y con qué herramienta se configuraba el material? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si yo hago el trazado directamente a este momento? ¿No era la creación de prototipos tal vez primero? Exactamente, el prototipo, ¿cierto? ¿Por qué razón tengo que crear un prototipo? Para que luego no toque cambiar uno por uno. Sí, correcto, pero ¿por qué? A ver, ¿qué pasa si ahora mismo hago yo un trazado? Por ejemplo, voy a tomar esta tubería y la voy a trazar. Si yo no he creado un prototipo, veamos qué sucede con el material del tubo. Miren, el programa por defecto, ¿no es cierto? Asigna esto, miren. No tiene material, bueno, tiene un diámetro de 304, tiene la siguiente rugosidad y tal cosa. O sea, no, y luego me tocarán hacer otra vez este trabajo, ¿no es cierto? De configurar y todo. Bueno, entonces no puedo empezar a hacer ningún trazado si no configuro prototipos. Ese es el primer paso. Voy a resetear esto nuevamente para empezar desde uno. Bueno,
Entonces, antes de trazar, configuro prototipo, ¿cierto? Y ahora van a ver la importancia del prototipo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo. Y yo podría ponerle un nombre, ¿cierto? Podríamos ponerle PVC Nova Ford, le voy a poner por el catálogo de Plastigama, solamente por ejemplo. Listo, veamos qué pasa con nuestro prototipo, miren. Aquí miren, está la clave. Al inicio, miren, dice, pregunta, ¿diseñar conducto? Sí. Diseñar el inicio del invert, o sea, de la parte, lo que nosotros le llamábamos batea, ¿no es cierto? Entonces pregunta, si queremos que también nos diseñe el inicio del invert, sí, verdadero. Que nos diseñe el final del invert, verdadero. Especificar restricciones locales, aquí está falso. ¿Cuándo utilizamos esto de especificar restricciones locales? Cuando una tubería queremos que tenga una consideración especial a diferencia del resto de tuberías. ¿Sí? En este caso queda en falso porque nosotros queremos que todas las tuberías se diseñen bajo las restricciones generales que vamos a definir luego. ¿Sí? El resto puede quedar por defecto y venimos acá. Bueno, si quisiéramos también, miren, en el prototipo podríamos definir el caudal de infiltración. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí dice tipo de carga de infiltración o tipo de caudal de infiltración. Por defecto está en ninguno. Veamos qué opciones tiene el programa. ¿Sí? Miren, tiene por tamaño y longitud de tubería o por longitud. ¿Sí? Este link length, este es el que nos serviría a nosotros y en el que podríamos definirle un caudal de infiltración en litros por segundo por kilómetro. ¿Sí? Tal como está en las tablas que habíamos visto, ¿recuerdan? Entonces aquí podríamos definir un caudal de infiltración, por ejemplo, si va a ser el mismo, ¿no es cierto?, para toda nuestra red, ya en el prototipo podríamos dejarle el caudal de infiltración definido. Entonces, este caudal de infiltración será de 1 litro por segundo por kilómetro y el programa automáticamente lo considerará. ¿Sí? Vamos acá. Esta es la parte posiblemente de mayor importancia en el prototipo, porque aquí es en donde definimos el catálogo que va a utilizar el programa para diseñar. Entonces, fíjense, aquí en tipo de conducto tendríamos que venir a catálogo, ¿sí? Acá en clase de catálogo tendríamos que irnos a editar y miren, aquí nosotros podemos crear nuestra lista de diámetros, ¿no es cierto? En función del catálogo, por ejemplo, en este caso de Plastigama, o en su defecto importar una lista predefinida de la librería del programa, ¿sí? Desplegamos, nos vamos a los conductos métricos, ¿cierto? Circular y cogemos el que dice circular PVC y nos carga todo esto. Entonces aquí está la clave del diseño, ¿sí? En la parte que corresponde al diámetro mínimo. Fíjese en la parte de acá abajo. Todo lo que tenga check significa que estará disponible para el diseño. Si nuestra norma dice que el diámetro mínimo es de 200, entonces yo tengo que desactivar el de 100 y el de 150 para que no estén disponibles en el diseño, porque caso contrario, hidráulicamente pues entramos de cabecera al programa, hará uso del de 100 o el de 150, porque en realidad los caudales son pequeños. Y ya estaríamos ahí incumpliendo con el criterio de diámetro mínimo. Entonces, lo que corresponde es desactivar estos dos para que nos quedemos con el diámetro mínimo de 200. ¿Sí?
Y aquí, por ejemplo, esto se puede editar también, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos en Plastigama el diámetro nominal es de 220 y el interno es de 200. El de Manning está bien, 0010, ¿sí? El de 250, creo que el externo tiene 275 y el interno sí 250. Deberíamos aquí, ¿no es cierto? Un poquito editar más que nada los diámetros nominales externos y 300. Y así podemos ir editando. Pero por ejemplo, fíjense en nuestro caso que hicimos ese ejercicio del día de ayer, basta con tenerlo a este, ¿cierto? Porque no vamos a necesitar 250. Entonces es suficiente. No tiene sentido editar todos los diámetros, fíjense, porque el programa no los va a usar. A lo mucho, tal vez, eh, en un caso de una red más grande, lleguemos a utilizar hasta 250 o hasta 300, pero no más. Entonces, si es que los de acá no están editados correctamente, tampoco importa, porque no se van a utilizar. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez configurada el catálogo con el que va a trabajar el programa para seleccionar, ¿no es cierto? Y para hacer el diseño, puedo cerrar esto. Y claro, tengo que cargarlo. ¿Sí? Tamaño, si quiero que por defecto me asigne un diámetro, ¿no es cierto? Voy a ponerle que lo asigne al de 220, ¿cierto? Aquí, bueno, el programa tiene un pequeño error de que no lo actualiza. Luego ya veremos que en el trazado ya actualiza. Aquí debería tener 200 de interno, ¿no es cierto? Porque he seleccionado este. No sé, incluso no se puede, si esto no se modifica manualmente. Este de el wall thickness, si nosotros quisiéramos ingresarle el espesor de la pared, también lo haríamos en el catálogo, ¿sí? Y nada más. El resto, miren, está para que diseñe el inicio de la tubería, el final de la tubería. Este o de, si el usuario define la longitud, está en falso porque está a escala, ¿no es cierto? Y listo. Y el resto puede quedar por defecto. Esto es lo Ingeniero, importante. disculpe una pregunta. Dígame. En la opción que era la de la infiltración, la carga de infiltración, usted le puso el link length, pero bueno, en mi caso, digamos, esa opción no me sale. ¿Será tal vez la opción de pipe length? ¿No le sale esta opción? La del link, no. Si cambió de Seward Gyms a Seward Cat, Sí, ¿qué versión está utilizando? es la versión, a ver, a ver, la versión 2. Ah, claro. Bueno, es que lo que pasa es que aquí, en cambio, en el de Pipe Rise, aquí creo que es en función del diámetro de la tubería. Esa de pipe rise, esas también sí me sale, pero hay una que es pipe length. Supongo que tal vez Ah, puede sí, ser eso. entonces, sí, la de Pipe Lane es, sí, Ya, sí, esa utilícenla. de ingenieros. Exacto, muy bien. Entonces, bueno, configurado prototipo, si podemos ya cerrar. Y ustedes saben que si tengo más de un prototipo, el que se va a asignar es el que tendrá el check rojo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este caso no necesito más prototipos. Listo. Si queremos, podríamos configurar también los pozos, ¿cierto? Hacer un prototipo de pozo, especialmente para el diámetro, miren, porque por defecto el programa tiene un diámetro de pozo de 914. Nosotros trabajamos con diámetros de 900 en nuestro medio, ¿no es cierto?
Si quisiéramos también definir de pronto algún método de pérdidas de carga, ¿sí? En los pozos, o si no, bueno, si no es de mayor importancia esto, le podríamos dejar eh, así como está por defecto absoluto. Y pérdidas de carga, si quisiéramos aquí también asignarle algún valor, o si no, cuando vayamos haciendo el diseño, podríamos, dependiendo de los cambios de dirección que tengan las tuberías, asignar algún coeficiente. Eso lo haremos en el ejercicio, ya veremos si es que afecta en gran medida o no, o si es necesario en alcantarillados pequeños considerar esto. Pero dejémosle así como está. El resto también no tenemos nada más que hacer aquí. Calidad ni el swing no vamos a utilizar para nada. Entonces, en pozo tranquilamente creamos un prototipo, pero solo para el diámetro interno. ¿Sí? Bueno, y ya está. Tenemos los dos prototipos y ahora sí podríamos empezar a hacer un trazado, ¿no es cierto? Podríamos empezar a hacer un trazado igual con eh, una ortofoto, ¿sí? ¿No es cierto? Y con un modelo de elevación. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como tarea, yo les comparto, parece que, bueno, les voy a compartir esto. No sé si ya lo compartí en abastecimiento de agua, pero les voy a compartir la ortofoto y les voy a compartir las curvas de nivel. Para que hagan lo siguiente. Van a hacer ustedes el trazado. O sea, primero configuramos unidades, ¿no es cierto? Configuramos opciones de cálculo, configuramos prototipo. Todo lo que les he indicado hasta ahora. Y hacen el trazado de toda esta red, ¿sí? De toda esta red, hasta llegar, en el ejemplo, bueno, en el ejemplo yo ya les he hecho esto de aquí. Ustedes pueden replicarlo y, claro, traer el resto de redes que se empaten, ¿no es cierto? Hasta acá, todo esto, empatar, toda esta zona también empatar. Esa va a ser la tarea para la siguiente clase. Y luego conmigo lo desarrollamos y lo configuramos completamente para realizar el diseño total de este alcantarillado. Ahora, escúchenme algo. Este alcantarillado que está aquí, necesitamos realizarlo en la hoja de Excel, ¿sí? Entonces, este trazado que yo lo he realizado, solamente esto, no lo vamos a hacer todo. Lo vamos a diseñar en Excel, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar áreas de aporte, ¿sí? Y le vamos a asignar una densidad poblacional y vamos a calcularlo a todo a esta red. Y luego la vamos a diseñar toda en SeaWorld. Entonces lo que necesitamos es hacerlo en Excel, aplicar algo real a Excel. Entonces aquí pues tienen que hacer el trabajo del trazado de las áreas tributarias, que como ya les indiqué en alguna clase, se lo hace a través de trapecios y de triángulos. Bueno, ustedes esas áreas las van a medir, ¿cierto? Las van a ir asignando en Excel. Es una red pequeña, que no les llevará mucho tiempo. Pero lo que necesitamos es diseñarla en Excel. Y listo. Y bueno, repitan lo que les he indicado hasta ahora en SeaWorld y nos corresponderá continuar con la clase de SeaWorld en la siguiente oportunidad que nos veamos, ¿no es cierto? Al final vamos a concluir con todo lo que se puede hacer con SeaWorld y un diseño real. ¿Estamos? Entonces, hasta lo que se ha hecho hoy, por favor, configurar y todo, prototipo, todo, hacen luego este trazado y lo completan a todo. Y como segunda tarea sería esta red, diseñarla en Excel. ¿Sí? Listo. Eso es lo que
Lo que queda entonces para la siguiente clase. ¿Preguntas? Disculpe, ingeniero, la red que tenemos que diseñar en Excel sería la que ya completemos todo. En Excel solo esta. Solo esta. Ah, ya. En Seward Gyms le vamos a hacer todo. ¿Sí? Pero en Excel esta. Y bueno, como, a ver, ustedes van a replicar esto que he hecho. Entonces, solamente esta red la guardan como un archivo, ¿no es cierto? Pueden ponerle red parcial. Y la total la guardan como otro archivo. ¿Para qué la red parcial? Para compararla con Excel, ¿no es cierto? Para compararla con Excel. Esta parcial la vamos a comparar con Excel. Y luego ya, utilizando Seward Gyms, pasemos toda, completa. ¿Listo? Bueno, entonces, quedamos así. Bueno, estamos entonces ya finalizando prácticamente la parte de alcantarillado y evaluamos la siguiente semana. La siguiente semana evaluamos un alcantarillado manual, cierto diseño manual. Todavía con Seward Gyms no, no, eso posiblemente en la evaluación bimestral. Estamos súper bien con los contenidos, incluso hemos avanzado un poco más de lo previsto, pero mejor porque nos coge este feriado que de no haber avanzado nos atrasábamos, pero estamos súper bien. Entonces, prepárense bien en la parte teórica, en la parte de cálculo y deberán tener, recuerden ese día, deberán estar con su computadora, ¿cierto? Para el examen, si es necesario que enciendan la cámara, eso ya les digo, ¿cierto? Desde ya para que no vaya a tener conflicto ese día. Para examen, si es necesario la cámara, yo tengo que tener ese control. Asegúrense de que están con buen internet. No pueden desconectarse durante el examen, ¿cierto? Y procuren que las hojas hayan sido desarrolladas de forma personal, ¿sí? Y que ustedes las comprendan. En el caso de que toque hacer alguna modificación a la hoja, ustedes sepan dónde tienen que modificar. Ahora, si las pidieron, posiblemente que no van a poder hacerlo. Bueno, listo, estamos con el tiempo casi cumplido. Espero que quede entonces todo claro y que la próxima semana les vaya de lo mejor en la evaluación, ¿sí? Les agradezco su asistencia, su atención, que tengan un buen feriado. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Muchas Ingeniero, gracias. Dígame. tal vez puedo conversar con usted al último. Sí, sí, sí. No sé si que a ver, hay unos tesistas, bueno, luego les escribo a Gruber y no sé si hay otro tesista que está por aquí también. Les voy a escribir para quedar y reunirnos más tardecito, ¿sí? Para conversar sobre estos temas de tesis, porque está pendiente eso también. Pero Ariana, si necesita conversar, quédese al final, entonces ahí conversamos. Pues, ingeniero, disculpe una pregunta. Dígame. Para determinar las áreas tributarias para cada una de las secciones que le realizamos en AutoCAD y como ellos utilizamos el otro para hacer la hoja de Excel. Pueden hacerlo en AutoCAD o podrían utilizar aquí esta herramienta que también les va a dar el área de forma, por ejemplo, si la trazan así y revisan acá, ¿cierto? Como esto está a escala. Déjenme ver. Acá está, miren. Por ejemplo, aquí ya me da el valor, ¿no es cierto? Porque está a escalas, tengo 0,198 hectáreas. Pueden hacerlo con esta o pueden hacerlo en AutoCAD, como se les facilite. ¿Sí? Muy bien, ingeniero. Muchísimas Ya, gracias. muy bien. Bueno, dejo entonces de compartir, finalizo la grabación.